Bueno, buenas noches. Damos gracias a Dios por otra oportunidad que nos brinda de poder transmitir nuestro estudio bíblico. Hemos estado estudiando el libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 12. Le invitamos a que busque su Biblia, busque algo en que usted pueda tomar notas. Vamos a pasar a leer en el capítulo 12 los versículos del 7 en adelante. Vamos a entrar a una parte que ya habíamos dicho era importante, pues es la parte de la estructura de Apocalipsis que llega al punto central que se encuentra en el capítulo 12. Hablamos de esa estructura quiástica, donde el capítulo 12 es como una pirámide y apunta al tema que sobresale, el tema en un sentido central, y ese tema está del versículo 7 hasta el versículo 12, pero vamos a terminar el capítulo 12, su lectura, y empezamos en el versículo 7 y lee de la siguiente manera. Después hubo una batalla, una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Específicamente en este capítulo es sumamente central el poder ver la asociación que hay en esta batalla que se describe en el versículo 7 con Miguel, este arcángel Miguel. Y aunque aquí no dice que es arcángel, este ángel Miguel aparece solo 5 veces mencionado en la Escritura. 3 de ellas están en el libro de Apocalipsis, una está en el libro de Judas, y es en Judas, en el versículo 9, que se asevera o se menciona, se habla de Miguel como un arcángel. Así que, no siendo Judas la referencia de base o la referencia para interpretar lo que está sucediendo, necesitamos ubicarnos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, y ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero necesitamos retomar este punto porque es central para la comprensión de lo que acabamos de leer. Si usted prestó atención a la lectura, una vez
la simiente o aquella mujer que representa la simiente de aquel remanente de Israel, a través del cual vendría el Hijo varón, que Jesucristo habíamos establecido. Este varón va a cumplir su obra y dice que va a ser arrebatado al cielo. Y el dragón, con la tercera parte que él arrastra, van entonces a hacerle la guerra o van a perseguir a el remanente de los hijos de esta mujer, que no solamente representa el cumplimiento de aquel varón de Génesis 3:15 que le aplastaría la cabeza a la serpiente, sino también la descendencia o ese linaje. Pues ese linaje estaba basado en una persona, pero esa persona o ese Mesías, ese Cristo, salvaría a un pueblo, y sobre ese pueblo entonces es que se avalancha o se lanza el gran dragón para atacar. Y ya vimos que es sustentado ese pueblo que desde el capítulo 7 se habla de un remanente que fue sellado por gracia y que sale al desierto para ser protegido por Dios. En el último estudio dijimos que la historia cuenta que los cristianos habían sido, como vemos en los evangelios, advertidos de que cuando llegase el momento donde se fuese a cumplir la abominación desoladora, y vimos que Lucas en el capítulo 21 es bastante preciso con relación a establecer que cuando viesen los ejércitos romanos rodeando la gran ciudad, cuando ese momento estuviese llegando, era el momento de huir a los montes, y vimos que la historia recoge, Flavio Josefo, por ejemplo, recoge, Eusebio también en su historia posteriormente de la iglesia, que hubo un remanente que fue advertido y que huyeron a una ciudad llamada Pela o Pella. Ahora, los versículos de lectura abordan ese mismo tema con relación a lo que está sucediendo, la batalla, por así decirlo, espiritual, que también está sucediendo. Y esta batalla en la que se encuentra Miguel es una batalla que está escrita en el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 12. Miguel se aborda el tema de Miguel en dos ocasiones, en Daniel 10 y en Daniel 12:1. Pero vamos a ver si podemos poner en contexto qué es lo que está sucediendo en el libro de Daniel y cuál es la relación con Apocalipsis 12, porque Daniel 12 específicamente y Apocalipsis 12 son dos pasajes que deben verse el uno con el otro, y de hecho Apocalipsis 12 sería el cumplimiento de Daniel capítulo 12, pero Daniel 12 no inicia en el 12. ¿Qué es lo que debemos poder notar en el libro de Daniel? Y entonces vamos a nuestras Biblias al libro de Daniel y hacer un pequeño repaso en el libro de Daniel para entonces ver de qué se trata, cuál es el cumplimiento de esta porción, de esta lucha que claramente conlleva a Juan a poder ver en el capítulo 12 una expresión de adoración, una expresión de gracia, porque se ha cumplido algo que había sido profetizado. Cuando estudiamos el libro de Daniel, voy a ir sobre las partes más importantes, especialmente con relación a esta batalla solamente. Notamos que hay una descripción en el capítulo 2 de una imagen que es bastante conocida para aquellos que estudian los eventos escatológicos. Y esta imagen es parte de un sueño que tiene Nabucodonosor y que Daniel va a ser utilizado por Dios para poder interpretar este sueño que tiene este rey. Importante que ese sueño que tiene ese rey, antes de ver de qué está soñando el rey, tiene que ver con que Nabucodonosor está mirando hacia el futuro. En un sentido es un sueño escatológico. Él quiere saber qué es lo que va a suceder en lo porvenir. Y en ese sueño ve una imagen, una estructura que está dividida en diferentes partes de diferentes metales y representan diferentes tipos de imperio, como claramente se establece también en Daniel capítulo 7, donde esa primera cabeza de esa gran imagen que él va a ver, que va a ser destruida por una piedra que va a impactarla, representa a su propio imperio, representa al imperio babilónico,
y a Nabucodonosor como la cabeza de él. En ese capítulo 2 se establece que esa imagen que representa el tiempo de los gentiles, el tiempo de dominio en el que Judá estaría sometida hasta que Dios trajese a Cristo, cumpliese su ministerio, como vamos a ver en Daniel capítulo 9, para iniciar ese periodo del reino, que es lo que tanto los judíos estaban esperando. En Daniel 2, voy a leer el versículo 44, dice, y en los días de estos reyes, o sea que esa imagen representa reyes, reinos, el Dios del cielo levantará un reino. Esto es importante porque Daniel 12 va a hablar no solo de que ese remanente es preservado, pero ese remanente es parte de ese pueblo, del reino y del rey. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey, que es Daniel, hablando de Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea, que es un sueño con relación a lo que iba a suceder en lo porvenir. Lo interesante de este capítulo 2 es que más allá de lo que el rey Nabucodonosor estuviese buscando, pensando, vislumbrando ver en el futuro, Dios aprovecha este sueño, este evento, para colocar a Daniel en una posición de privilegio en ese momento en el imperio babilónico, y también para mostrarle a Daniel, usar a Daniel para que por medio de Daniel el pueblo supiese cuáles eran los otros desenlaces que acontecerían con relación al pueblo de Daniel. Pues esa piedra que va a impactar esos reinos va a traer el reino esperado, la llegada del cumplimiento de aquel Mesías, hijo de David. Pasamos al capítulo 7, y en ese capítulo 7 el punto importante es poder ver que se vuelve a hablar de ese reino. Se habla del momento en que el Hijo del Hombre, que es una expresión mesiánica de ese rey, se va a sentar para tomar el reino. Pero hay algo importante que a veces no se toma en consideración, y es que Daniel capítulo 7 establece o aclara que no son 5 reinos hasta la llegada del Mesías, sino que eran 4 reinos. Y decimos eso porque muchas veces se entiende la parte final de la figura, los pies de hierro y barro, como un quinto reino o un reino posterior, o algunos lo interpretan como que el imperio romano iba a volver a resurgir. Pero sabemos por Daniel 7 que no son 5 imperios, sino solamente 4 imperios. Y esto es importante porque en el tiempo, por ejemplo, del siglo XVII, XVIII, en Inglaterra se dieron movimientos para tratar de ayudar a los judíos a regresar a Palestina para que se pudiese dar la segunda venida de Jesucristo. Y hasta hubo un partido en el parlamento que se llamaba los hombres de la quinta monarquía. Y estos hombres, o este partido de la quinta monarquía, creían ellos, se llamaba la quinta, 5, porque ellos creían que Inglaterra se había convertido en ese periodo en aquel quinto imperio que Dios iba a utilizar para traer la segunda venida de Jesucristo. Así que el capítulo 7 nos aclara que no son nuevamente 5, sino 4. Vamos a leer en el versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo. Recuerde que el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1,
en el versículo 7 dice que el evento que estaba pronto a suceder porque el tiempo está cerca era el evento de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y esa expresión procede de el libro de Daniel. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. O sea, que ahora estamos viendo que aquella piedra del capítulo 2 ahora es identificada, la piedra de la cual viene el reino, ahora es el Hijo, Dios el Hijo, identificado con el nombre el Hijo de Hombre. Dice, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Básicamente lo mismo que leímos en Daniel 2 del versículo 44 al 45. Dice Daniel en el versículo 15, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. O sea que ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder. Versículo 17 es clave. Estas 4 grandes bestias, Daniel va a tener una visión en el capítulo 7 con relación a unas bestias que representan los mismos imperios de la visión o del sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después, observe, después de estos 4 reyes, dice, recibirán el reino los santos. Y eso es lo que estamos viendo en Daniel 12. Es importante que preste atención. Va a ver cómo todo se une. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, se inicia el reino, pero todavía no viene la consumación. Es un reino que ya no va a poder parar. No es un reino que va a poder ser conquistado por otro imperio como lo fue el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano. Dice, entonces, versículo 19, tuve deseo de saber la verdad. Recuerde que Daniel tenía que tener un deseo enorme de saber cuándo y cómo iban a suceder las cosas, porque él precisamente se encontraba cautivo en Babilonia esperando la salida y cómo Dios iba a obrar con relación a su pueblo, como lo vamos a ver en Daniel capítulo 9. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. ¿Por qué? Porque la 4ª bestia era la última, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devora y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos, estos 10 cuernos lo vimos, que son parte de los cuernos que lleva el dragón y que posteriormente veremos que forman parte del imperio romano en el capítulo 13, cuando entremos a Apocalipsis 13. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Este es dentro del imperio romano, el cuerno pequeño del imperio romano, no del griego, que vamos a posteriormente a ver en el capítulo 13. Y veía yo que este cuerno, versículo 21, hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio. O sea que él estaba, la serpiente antigua, el dragón, estuvo acechando hasta ¿qué momento? Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos
y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Recuerda que en estudios pasados dijimos que las bestias no solamente representaban imperios, pero también representaban ¿qué? Reyes. Y eso es de constatarse en Apocalipsis. Se habla tanto de la bestia que sale del mar como el imperio romano, pero también se habla de la bestia como el César, que está vivo liderando esa bestia. Eso viene del libro de Daniel. Dícese, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y continúa la lectura y paso al versículo 27. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el reino se ha dado al pueblo de los santos. O sea, va a suceder algo cuando venga este juicio, que entonces los santos de Dios van a poder reinar. Así que tenemos en el capítulo 2 una visión donde hay un tiempo de los gentiles. Ese tiempo de los gentiles va a durar hasta que venga la piedra. Pero ahora se nos dice que la piedra es el Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre, según el Nuevo Testamento, es el término que Jesús más utilizó. O sea, es Cristo. ¿Qué es significativo, qué es paralelo y parecido en Daniel 2 y en Daniel 7? Que una vez llegue la piedra del capítulo 2 o el Hijo del Hombre se siente para recibir el reino, viene el juicio. ¿Qué juicio? El juicio de la venida del Hijo del Hombre en las nubes. El juicio que está describiendo Daniel en el capítulo 7. Cuando pasamos a Daniel capítulo 9, entonces se nos dan algunos otros detalles con relación a el cumplimiento o qué vendría a ser la piedra o el Hijo del Hombre. Si usted observa, hay un panorama general en el capítulo 2. Hay un tiempo de dominio gentil, no se dan detalles, aparece una piedra no cortada con mano humana, o sea, viene por intervención divina y pone fin a ese ciclo de imperios que dominan sobre Judá y se establece el reino. Vamos al capítulo 7 y se nos dice que son solamente 4 imperios y que el Hijo del Hombre va a conquistar y él se va a sentar y él va a tener dominio. Ahora en el capítulo 9 se especifica cómo es que él reina, cómo es que él conquista, cómo es que la piedra impacta y se forma un reino. Pues bueno, en Daniel capítulo 9 eso se encuentra en la famosa profecía sobre las 70 semanas del versículo 24 hasta el versículo 27. ¿Cómo la piedra establece el reino y en qué momento se sienta a reinar? Daniel 7. No sucede sino hasta que, según el versículo 4, nuevamente se cumpliese este periodo de 490 años y apareciese ¿quién? El santo de los santos, según el versículo 24, según el versículo 25, el Mesías príncipe, Cristo. ¿Y qué viene Cristo a hacer? El versículo 24 claramente establece que Él viene, resumiéndolo, a poner fin al pecado y a traer una justicia perdurable, la justificación. Pero en este capítulo se nos dice que luego que Él consuma esa obra, va a morir. Y es a través de la muerte que Él consume esa obra. Pero se nos dice que quien le da muerte es un rey que ha de venir. Y es una de esas partes de la figura de Daniel 2 o una de las bestias del capítulo 7. Y es el imperio romano. Los judíos van a usar al imperio romano, lo sabemos por los evangelios, para dar muerte al Mesías príncipe. ¿Y qué otro detalle significativo tiene Daniel 9 en este cuadro para llegar al 12? Que entonces se nos dice que por causa de la muerte del Mesías príncipe, que no se nos da detalle, solo se nos dice que a un rey que ha de venir le va a quitarle la vida, pero ya sabemos por el Nuevo Testamento que ese gobernante que le va a quitar la vida va a ser Pilato, y Pilato en ese momento representa al imperio romano, pero Pilato lo hace porque los judíos básicamente lo ponen entre la espada y la pared. Y una vez sucede eso, entonces tenemos un juicio, nuevamente un juicio.
En el capítulo 7 no se describe el juicio ni la razón del juicio, ni se dan detalles, solo se dice que el Hijo del Hombre se va a sentar para reinar. Pero ¿por qué razón va a ser un juicio? Sabemos que Él reina porque Él venció, pero ¿cuál es ese juicio que Él viene a hacer? Es el juicio contra aquella parte del pueblo que le mataron, aquella parte del pueblo que no creyó, aquella parte del pueblo que cuando llegó el Mesías príncipe continuó en su pecado y en su maldad. Entonces llegamos al desenlace o a la parte final de Apocalipsis, porque los capítulos 10, 11 y 12 están íntimamente relacionados. ¿Y qué tenemos del capítulo 10 al 12? Bueno, tenemos a Daniel en un proceso de aflicción en el capítulo 10, buscando entender lo que está sucediendo. Y algo que nos da el capítulo 10 importante es el que Daniel va a poder ver que estos reinos, tal y como Dios lo ha mostrado, nadie los va a poder impedir que surjan, pero tampoco nada va a impedir que cuando la piedra o el Hijo del Hombre se siente a tomar el reino, lo tome, porque Dios está en control. Pero el capítulo 10 nos dice que estos reinos están siendo gobernados por principados, si usamos el vocabulario de Efesios capítulo 6, principados o potestades en los lugares celestiales. Y es en este capítulo 10 que por primera vez se menciona el Miguel que estamos viendo en Daniel 12:7. Ahora llegamos a Miguel. ¿Y qué se habla de este Miguel? Bueno, se habla de Miguel como aquel que está para ayudar al pueblo de Dios. Él es quien va a auxiliar al pueblo de Dios. Por ejemplo, por poner uno de ellos, en Daniel 10:21 dice: pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno de ellos me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Así que Miguel es el príncipe del pueblo. Llegamos al capítulo 12. ¿Qué tenemos en el capítulo 12? Y ya habíamos hablado algo de esto. Tenemos el momento entonces en que la abominación, y aquí es importante que me puedas seguir. Tenemos el momento en que se habla del cumplimiento de la abominación de desolación. La profecía de las 70 semanas termina en el versículo 26 y 27. Nuevamente recapitulo, luego de la muerte del Mesías príncipe, el que ese último imperio entonces vendría contra la ciudad de Jerusalén, vendría contra el templo y había destrucción, y se habla de la abominación, del desolador. Versículos 26 y 27 de Daniel capítulo 9. Pero ahora en el capítulo 12 se van a dar más detalles de lo que va a suceder en ese tiempo. Mientras Daniel 9 solo está enfocado en términos del juicio que viene contra la ciudad, Daniel 12 nos dice cómo Dios va a auxiliar a algunos y los va a levantar de entre los muertos, que no es otra cosa que los va a salvar. O sea, habría un remanente que sería salvo por gracia cuando ese tiempo llegara. Daniel tiene 3 momentos en que se habla de abominación, de desolación. En el capítulo 8, en el capítulo 9 y en el capítulo 12. El capítulo 8 es un tema aparte porque sucede en el tiempo de los griegos. Y eso es un evento que, aunque era futuro cuando Daniel lo ve, sería un evento que en Apocalipsis ya hubiese ocurrido. Lo que estaba por ocurrir era la desolación que estaba contenida en la profecía de las 70 semanas. Y esa abominación de desolación es la que se describe en el capítulo 12, específicamente en el versículo 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Observe que lo mismo pasó en el tiempo de los griegos. Antíoco Epífanes hizo lo mismo, hizo cesar los sacrificios en el templo. Lo mismo harían los romanos, haría ese cuerno pequeño o la bestia.
No es una abominación desoladora nueva la que está narrando Daniel capítulo 12. Esto es clave para entender lo que está pasando en Apocalipsis 12. La abominación del capítulo 9 y la abominación que vamos a leer en Daniel 12:11 es la misma. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. En otras palabras, ahora se nos dan más detalles con relación a ese evento que traería el juicio que finalizaría, según la profecía del capítulo 9, con la destrucción del templo. ¿Quién se levantaría en ese momento dado de juicio para defender la parte del pueblo que sería salva por gracia? Ningún otro, nada menos que Miguel. Capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. Ese es el Miguel que en Apocalipsis 12:7 está luchando contra el dragón y contra sus ángeles. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta ahora. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Hasta este momento Daniel está esperando cuándo viene la salvación. Si usted fuera al principio de Daniel 9, yo creo que gran parte y lo que le hace a uno complejo relatar todo esto es porque si verá es que requiere de uno tener conocimiento al menos de Daniel. Y el problema es que uno está poniendo piezas en el rompecabezas que la mayoría no las tiene porque no conocen el libro de Daniel. Cuando Daniel inicia el capítulo 9, Daniel se encuentra a momentos de que Ciro de Persia posteriormente dé la orden para ser liberados. O sea, Daniel se encuentra cercano al tiempo de la profecía de Jeremías de los 70 años de cautiverio. Y Daniel piensa que cuando los 70 años se cumplan, no estamos hablando de la profecía de las 70 semanas, estamos hablando de la profecía de los 70 años de cautiverio, Jeremías capítulo 25 y 29. Él pensaba que cuando eso sucediera, inmediatamente Dios traería salvación. Pero Daniel recibe entendimiento de que esa salvación no vendría, no es que no se cumpliría el que saldrían del cautiverio y sí irían a la reconstrucción del templo, pero la liberación, la salvación todavía no vendría, porque esa salvación conforme a Daniel 9 no vendría sino hasta que llegase la piedra del capítulo 2, el Hijo del Hombre en el capítulo 7 o el Santo de los Santos en Daniel 9 o el Mesías Príncipe. Él sería quien traería la salvación y para eso faltaba entonces los 490 años. Así que Daniel está en espera de ese momento dado que la salvación viene por medio de lo que el Mesías va a lograr. Y es lo que estamos viendo entonces en el capítulo 12, que el pueblo sería libertado, todos los que se hayan escritos en el libro, dice el versículo 12, Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ya habíamos hablado que uno de los problemas de no poder ver la relación, y yo creo que este es el problema básico, de no ver cómo Apocalipsis 12 es el cumplimiento de Daniel 12, es porque este pasaje principalmente, Daniel 12, 1 en adelante, se toma como lo que va a suceder en la segunda venida de Jesucristo. Pero Daniel no está hablando de la segunda venida de Jesucristo. De hecho, si usted hace una lectura de Daniel, en ningún momento dado de Daniel capítulo 9 al 12 se hace alguna aseveración de que los acontecimientos próximos son parte de otra abominación. En otras palabras, que en Daniel no hay 3 abominaciones. No hay una abominación en el tiempo de los griegos, no hay una abominación en el capítulo 7 en el tiempo romano con la piedra, y no hay una abominación luego final cuando venga Jesucristo en su segunda venida. La abominación de desolación
de Daniel 12 es la misma abominación de desolación de Daniel capítulo 7. Si hasta ahí entendimos, entonces mire lo que es clave ahora. En Mateo capítulo 24, ahora vaya conmigo a Mateo capítulo 24. Todo está unido. En Mateo capítulo 24, versículo 15, Jesús habla del momento en que se va a cumplir la abominación desoladora. Quiero hacer un punto que creo que es en extremo relevante. Establecimos que la abominación que se habla en la profecía de las 70 semanas, Daniel 9, del 24 al 27, es la misma abominación que se toca en Daniel capítulo 12. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Jesucristo habla de esta abominación, no tiene por qué hablar de dos abominaciones diferentes. Ya el pueblo claramente había vivido la abominación que condujo a la revolución de los macabeos, o de la casa, como se le llama, de los asmoneos, 2 siglos antes de Cristo. Jesús ahora en Mateo 24, 15 está hablando del momento en que se va a cumplir Daniel 12. Preste atención, esto es importante. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿por qué en el lugar santo? Porque Daniel en el capítulo 7 hablaba de lo que iba a suceder en qué, en el lugar santo, cómo se iba a parar todo el sacrificio y cómo el templo sería destruido. Así que Jesús solo está haciendo una referencia, y lo vamos a ver, y claramente lo indica Daniel. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. O sea, Jesús está haciendo una afirmación donde está colocando el pasaje que nosotros lo colocamos completamente en muchos sistemas escatológicos para los eventos que van a ocurrir cercanos a la segunda venida de Jesucristo. Y Jesús está diciendo que esos eventos estaban por cumplirse porque Él los coloca en un marco de tiempo donde debían suceder. Pero antes de pasar ese tiempo, es importante que veamos que la profecía de Mateo capítulo 24 y 25 es la profecía con relación a la abominación desoladora. De hecho, Jesús mismo en este capítulo 24 dice que la abominación desoladora y la venida del Hijo del Hombre es el mismo evento. En Mateo capítulo 24, versículo 30, entonces aparecerá la señal ¿de qué? Del Hijo del Hombre. Mateo 24, 30. O sea, estamos en Mateo 24, 15 y se habla, Jesús está hablando de los eventos que van a llevar a la destrucción del templo. Eventos que son profetizados nuevamente en Daniel 7, 26 y 27. Jesús está diciendo que ese evento que a Daniel se le dice que cierre la profecía, porque es para el tiempo del fin, ahora Jesús está diciendo eso es en este tiempo. Y lo está uniendo, que es lo que ahora quiero que vea, en el versículo 30, en el 15 dice que él se está refiriendo a lo que Daniel profetizó, y en el versículo 30 está diciendo que esa abominación de desolación es la venida del Hijo del Hombre en las nubes, lo dice. Es irrefutable. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Marca este pasaje y mire a ver si este mismo pasaje no es Apocalipsis 1:7. Vamos a Apocalipsis 1:7. Mire lo que acabamos de leer en Mateo 24, 30. Y es exactamente la referencia que va a citar Juan. Es la misma que acaba de colocar Jesús
en la profecía en el monte sobre el monte de los olivos. Apocalipsis 7. He aquí que viene con las nubes. ¿De qué estaba hablando Jesucristo? De la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Y alguien puede decir, pero es que ahí no dice que es el Hijo del Hombre en Apocalipsis 1:7. Pero lo dice en el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros a uno sentado él al Hijo del Hombre. Dice aquí que viene con las nubes, versículo 7, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es básicamente lo que Jesús está afirmando en Mateo 24:30. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Las tribus o linajes es la misma expresión. Es la misma palabra griega. Y cuando dice Apocalipsis 1:7 y todos los linajes de la tierra harán lamentación, es la misma expresión en Mateo 24:30 cuando dice entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cuál es el punto? Daniel 12 está viéndose su cumplimiento, porque Jesús identificó en Mateo 24:30 que la abominación de desolación, Mateo 24:15, que la abominación de desolación era el juicio del Hijo del Hombre en las nubes, Mateo 24:30. Pero Jesús estableció el tiempo en que habría de cumplirse. No lo habló solo y lo dejó a un evento que nadie sabe, al menos en Daniel 9 se hablaba de 490 años. Jesús también puso un espacio de tiempo. Mateo 24:34, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Juan está hablando ahora en Daniel 12. Está colocando la generación que vería Daniel 12 cumplirse, o la profecía del monte de los olivos. En otras palabras, la venida del Hijo del Hombre en las nubes, donde una parte del pueblo, conforme al capítulo 12 de Daniel, serían levantados, serían protegidos, serían salvos, vendrían a conocimiento. Dios los sacaría, los levantaría para salvarlos. Y es lo que estamos viendo en el capítulo 12. Cristo ha vencido y los ángeles de Dios, Miguel, que hay comentaristas que dicen que este Miguel también es un tipo de Cristo, se levanta entonces para proteger y luchar a favor de aquel pueblo, tal y como lo especificó Daniel en el capítulo 12, en el versículo 1. Y eso es lo que estamos viendo, la derrota de Satanás. La victoria de Cristo es la victoria ¿de qué? De su pueblo, es el cumplimiento de aquellos que serían levantados. Por eso es que entonces se habla, ahora ha venido la salvación, versículo 10 de Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino. ¿Qué era lo que iba a traer el Hijo del Hombre cuando se sentase para hacer juicio? Traería el inicio del reino, el cual se prolongaría hasta un tiempo y luego entraría en la fase de eternidad, porque aquel reino nadie jamás lo podría destruir. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Los amilenialistas, como en nuestro caso, que creemos que el periodo milenial se da antes de la segunda venida de Jesucristo, este básicamente es una referencia a lo que en Apocalipsis capítulo 12 se identifica, que cuando el diablo fuese apresado por un tiempo, comenzaría, eso sería ¿qué? El tiempo del milenio, para que ya él no turbara a las naciones y la iglesia pudiese avanzar hasta el momento que entonces, según la Escritura, Jesucristo en su segunda venida pondría entonces fin y
sería lanzado ya completamente ahora no a la tierra, sino al lago de fuego y azufre, la serpiente antigua o el dragón. Así que estamos viendo el momento del cierre del antiguo pacto, que son muchos conceptos. La venida del Hijo del Hombre en las nubes es el cierre del antiguo pacto. Nosotros sabemos que por medio de la muerte de Jesucristo, por su obra vicaria, por su obra en sustitución de ese pueblo, por la sangre que fue derramada para redimir a su pueblo, se abre la salvación, hay una justicia verdadera. Pero la transición hacia ese nuevo pacto no se puede dar sin que venga el juicio contra el pueblo que violó el pacto. Juicio que está identificado no solamente en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, sino especialmente Levíticos capítulo 26, donde habla de aquellos juicios que vendrían 7 veces más sobre aquel pueblo que no se arrepentía. Y es exactamente porque estamos viendo que se habla de los 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios, mostrando que ese juicio es el juicio por violación del pacto, donde una parte del pueblo va a ser protegido, mientras otra parte del pueblo pagaría el precio por haber violado el pacto, y en Daniel capítulo 7 por haber dado muerte al Mesías príncipe, lo cual guarda coherencia, correspondencia, correlación y no entra en contradicción con las afirmaciones de Jesucristo, donde en Mateo una y otra vez, especialmente desde el capítulo 21, Jesús habla del juicio que vendría sobre la ciudad de Jerusalén, por cuanto ellos no habían conocido, no conocieron el día de su visitación. Ellos son aquellos labradores malvados que se habían adueñado de la viña y que serían destruidos sin misericordia por haber rechazado la piedra de Daniel capítulo 2. Luego vemos que no recibieron y no atendieron y no les interesó la invitación del Padre de que la fiesta de boda estaba preparada para que ellos pudiesen participar, y ellos siguieron en sus actividades cotidianas. No solamente ellos, sino que menospreciaron y aún azotaron y mataron a aquellos que trajeron la invitación. Por lo que dice Jesús en la parábola que entonces vendrían los ejércitos y pondrían la ciudad en llamas. Y es precisamente lo que ocurre en una generación 40 años después de la ascensión de Jesucristo, cuando las tropas romanas entran a la ciudad de Jerusalén. Una parte del pueblo escapa, la parte que había sido profetizada y sería protegida, y el resto queda en la ciudad de Jerusalén como en una prisión donde no tendrían escapatoria y donde se habla de miles y algunos de millones entre muertes y posteriormente aquellos que fueron vendidos como esclavos. Esperamos haber puesto algún granito de arena en la comprensión. Si lo resumo, Daniel capítulo 12 es lo que estamos viendo en Apocalipsis 12, o puesto de manera contraria, Daniel capítulo 12 está mostrando el cumplimiento de aquella profecía, de aquel momento de la abominación de desolación, que a Daniel se le dijo: sella la visión porque es para el tiempo del fin. Juan está viendo ese momento del fin en que el reino de Jesucristo sería inaugurado, pero no sería inaugurado sin que los enemigos de Dios fueran puestos por estrado de sus pies, como aseveraba el Salmo 110. Y esos enemigos no eran Roma, esos enemigos eran la propia ciudad de Jerusalén, la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17 y 18. Damos gracias y oramos por hoy. Padre, te damos gracias por este tiempo en que tú nos brindas de poder trazar, conectar tu palabra. Ayúdanos, Señor, asístenos
pues sabemos que son muchos los puntos y los pasajes que hemos compartido. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que puedan estudiar la Escritura, poner empeño, Padre Santo. Y yo confío, Dios, no en la explicación que hemos hecho. Confío en que tú, oh Dios, llevarás a toda verdad y a toda justicia a aquellos que en tu gracia han recibido el don de la salvación y los cuales tu Espíritu, de manera constante, de manera eficaz, va iluminando los ojos de su entendimiento para que ellos puedan comprender, como Pablo afirma en la carta a los Efesios, la grandeza de ese plan de Dios, de esa herencia que se nos ha concedido en Cristo, en quien están escondidos todos los misterios de Dios y en quien, según Colosenses, estamos completos. Te damos gracias. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.